Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. El hombre que me pagaba con regalos caros y una casa, pero todo era parte de un plan macabro. Nunca imaginé que el trabajo que hacía, una decisión que tomé a los 18 años, me llevaría a una situación tan aterradora. Siendo escort desde que era joven aprendí a sobrevivir, a protegerme y a ignorar las señales rojas. Sin embargo, el hombre que me contrató cuando tenía 26 años cambió todo. Al principio parecía solo otro cliente más, pero terminó siendo una pesadilla de la que nunca supe cómo escapar. Todo comenzó con un hombre al que llamaremos Carlos. Un hombre en sus 40 atractivo y que parecía tener una vida perfectamente estable, una esposa, 3 hijos, y una carrera exitosa. Se acercó a mí después de ser recomendado por un conocido suyo. «Te va a ir bien con él», me dijeron. Y aunque la idea de trabajar con alguien con tan buenos contactos me parecía tentadora, nunca imaginé que iba a ser la entrada a mi peor pesadilla. Carlos era generoso, incluso más de lo que había experimentado con otros clientes. Me pagaba bien, me regalaba ropa de marca, me daba joyas y lo más impresionante de todo, me ayudaba a pagar las cuentas e incluso me regaló un coche. Un coche nuevo. Era un lujo que nunca hubiera podido comprar por mí misma, y me sentí como si mi vida estuviera mejorando. Además, no solo me dio el coche sino también un apartamento. «Este apartamento es para ti», me dijo una vez, como si fuera lo más normal del mundo. «Te ayudará a tener independencia». Y no solo eso, poco después me regaló una casa. Una casa que me dijo que podría alquilar y que me ayudaría a generar ingresos pasivos. Todo parecía perfecto. Estaba en la cima del mundo. La vida de lujo, el dinero, los regalos, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Carlos y yo manteníamos una relación que no podía ser definida por las palabras convencionales. Era un acuerdo. Él sabía que yo tenía otros trabajos y en ningún momento dejé de hacer nada por él. Mientras tanto, ahorraba mi dinero con la esperanza de que algún día podría salir de este mundo y encontrar una vida más normal. Pero entonces empezó a pedirme algo extraño. Los primeros meses fueron tranquilos, pero un sábado, después de nuestra cita, me pidió algo raro: «¿Podrías hacer pipí en un frasco y dármelo?». Al principio me quedé sorprendida, pero él sonrió y me dijo que no fuera a preocuparme, que no era nada importante. «Solo lo necesito para una prueba», me dijo. Como nunca había tenido problemas con sus extrañas peticiones, acepté. Pensé que tal vez era una prueba médica o algo relacionado con su salud. Nada raro, ¿cierto? Pero lo extraño fue que comenzó a pedírmelo todos los sábados, y por alguna razón, esa solicitud se volvió cada vez más urgente. Al principio, no le di mucha importancia. «Es solo una prueba», me repetía. Pero la frecuencia con la que lo pedía empezó a hacerme pensar. ¿Qué tipo de examen necesitaba con tanta urgencia? Lo hacía todos los sábados, y aunque me sentía un poco incómoda, nunca pensé que pudiera ser algo peligroso. De hecho, a veces incluso pensaba que lo hacía porque estaba controlando mi salud, para asegurarse de que no estuviera enferma o algo por el estilo. El extraño comportamiento de Carlos comenzó a volverse cada vez más inquietante. Un día, después de entregarle un frasco como siempre, me invitó a tomar una bebida. Nunca me había ofrecido algo antes, por lo que mi instinto de precaución se activó de inmediato, pero no quise parecer desconfiada. Acepté y tomé un sorbo del vino que me había ofrecido. Fue en ese momento cuando todo comenzó a sentirse extraño. Mi cuerpo se volvió pesado, mi mente se nubló, y una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo. Pensé que era cansancio o el estrés de la semana, pero algo no estaba bien. Me sentía como si no pudiera controlar mis movimientos, como si todo estuviera fuera de foco. Pasaron unas horas y aunque el efecto desapareció, la sensación persistía. Me sentí tan extraña que decidí llamar a una amiga que trabajaba como enfermera. Cuando le conté lo que había pasado, se horrorizó. Me dijo que podría haber sido una reacción a algo que me había dado Carlos. Me recomendó que tuviera cuidado, pero en ese momento no pensé que realmente algo tan grave estuviera sucediendo. Mi instinto me decía que no era normal, pero no quería ser paranoica. Al día siguiente, Carlos desapareció de mi vida de manera repentina. No contestaba mis mensajes y eso era extraño, porque nunca pasaba tanto tiempo sin que me hablara.
Al principio no me preocupé demasiado, pero después de un par de días sin saber nada de él, empecé a sentir una incomodidad extraña. Fue entonces cuando recibí la llamada. La llamada de su esposa. Cuando el teléfono sonó y vi el número, me congelé. No sabía qué hacer. Contesté temblando un poco. Ella comenzó a hablar rápidamente, su voz desesperada se escuchaba a través del teléfono. ¿Sabes dónde está mi esposo? No ha regresado desde el sábado y está desaparecido. No contesta sus mensajes, no me ha dicho nada. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. De inmediato traté de calmarla. Le dije que no sabía nada. Que no lo había visto desde nuestra última cita, pero mi mente estaba completamente en shock. No entendía nada. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué de repente dejó de responder? Algo en mi interior me dijo que las piezas no encajaban. Todo eso no tenía sentido. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa llamada iba a ser solo el principio de un descubrimiento aterrador que cambiaría mi vida para siempre. La esposa de Carlos, desesperada, comenzó a contarme más detalles sobre él. Me habló de su vida familiar, de lo perfecto que parecía ser todo. La verdad es que no podía imaginar que el hombre con el que había compartido tantos momentos, que me había regalado una casa y un coche, pudiera tener un lado tan oscuro. Pero en ese instante algo dentro de mí comenzó a gritar que algo no estaba bien. La desaparición de Carlos no era casual. El frasco de orina, la bebida extraña, y la sensación rara que experimenté comenzaron a formar una imagen en mi cabeza. De alguna manera, empecé a unir las piezas. Las horas pasaban y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué si algo realmente terrible estaba sucediendo? ¿Qué si todo lo que había vivido con él era una mentira? No pude dejar de pensar en todo lo que había sucedido y, para mi horror, la posibilidad de que Carlos estuviera manipulándome y usándome para algo mucho más siniestro me parecía cada vez más probable. Sin embargo, no sabía que la verdad era mucho peor de lo que imaginaba. Cuando colgué el teléfono con la esposa de Carlos, una sensación indescriptible me recorrió la columna vertebral. Estaba aterrada, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me impulsaba a hacer algo, a investigar, a averiguar qué diablos había pasado con él. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando que todo se resolviera por sí mismo. Algo en mi intuición me decía que no debía ignorar los detalles que ya había empezado a juntar. Fue entonces cuando recordé algo muy específico que me dejó con un mal presentimiento desde el principio: los frascos de orina. Al principio no les di importancia, pero ahora, con la mente más clara, comencé a darme cuenta de que nunca había visto un resultado de esas pruebas, ni siquiera me había preguntado para qué las necesitaba. El hecho de que me las pidiera con tanta regularidad y que además siempre insistiera en que me las entregara los sábados, empezó a parecerme aún más extraño. Con el teléfono aún en la mano, empecé a investigar un poco más. Recordé que Carlos siempre me decía que no preguntara demasiado, sobre ciertas cosas de su vida, sobre su trabajo, sobre su familia. Su carácter siempre fue controlador, pero yo nunca lo había considerado peligroso hasta ahora. Pero la verdad es que en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche, después de no obtener ninguna respuesta de Carlos, decidí ir a su casa. Al principio lo hice por pura curiosidad, pero al llegar al lugar, me di cuenta de que algo no estaba bien. No había señales de vida. Las luces estaban apagadas, las persianas bajadas. Me acerqué a la puerta y golpeé varias veces, pero nadie respondió. Sentí como mi pulso se aceleraba y por un momento, la ansiedad me dejó paralizada. Sabía que algo no estaba bien. Así que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre: decidí llamar a la policía. En cuanto llegaron, les expliqué lo poco que sabía, mencionando la llamada de la esposa de Carlos y cómo había notado comportamientos extraños en él durante las últimas semanas. Después de un par de horas de espera, lograron acceder a la casa y lo que encontraron fue absolutamente aterrador. Primero, entraron al sótano. Yo no sabía que Carlos tenía un sótano, y cuando me lo mencionaron, sentí que mi estómago se revolvía. En cuanto comenzaron a registrar el lugar, se encontraron con una puerta secreta. No era una broma ni un error. Carlos había escondido una entrada secreta en su sótano, una especie de búnker, que estaba cuidadosamente camuflada con paneles de madera. Lo que encontraron en el interior fue mucho peor de lo que podía haber imaginado.
Había equipos médicos, frascos llenos de líquidos, y extraños tubos conectados a máquinas que no pude identificar. Había un par de botellas con sustancias que parecían venenos. Al principio, la policía pensó que podría tratarse de alguna especie de experimento médico ilegal o algo relacionado con su trabajo, pero cuando comenzaron a examinar más de cerca, la verdad comenzó a salir a la luz. Carlos había estado manipulándome durante meses. No solo me estaba pidiendo que le entregara mis muestras de orina, sino que había estado envenenándome con una mezcla de sustancias que alteraban mi salud. Al parecer, sus intenciones nunca fueron solo mantenerme a su servicio como una escort. No, su plan era mucho más macabro. Él había estado envenenándome lentamente a través de esas sustancias que estaba mezclando en las muestras de orina, con el fin de debilitarme y eventualmente secuestrarme. Quería que mi cuerpo estuviera lo suficientemente débil para que pudiera controlar mis movimientos, sin que yo pudiera resistirme. ¿Y la esposa de Carlos? No se trataba de una esposa normal. Al principio pensaba que tal vez era una víctima también, que no sabía nada de lo que estaba sucediendo, pero estaba completamente equivocada. Resultó que la mujer de Carlos estaba involucrada en todo. Ella sabía perfectamente lo que él estaba haciendo y estaba completamente de acuerdo con sus planes. Habían estado trabajando juntos para eliminarme de manera sigilosa, con el fin de secuestrarme y mantenerme bajo su control, tal vez para explotarme aún más o simplemente como una pieza más en su juego macabro. Mi mente simplemente no podía procesarlo. El momento de la verdad llegó cuando los investigadores descubrieron la documentación en la que Carlos y su esposa detallaban todo su plan. Había horarios, mapas de mi casa, e incluso fotos de mis actividades. Habían estado observándome y controlándome más de lo que me imaginaba. No solo me habían envenenado, sino que también habían comenzado a planear mi secuestro. Estaba completamente aterrada. ¿Cuánto tiempo llevaban observándome? ¿Cuánto más tenían planeado hacerme sufrir? Cuando finalmente arrestaron a Carlos y a su esposa, el horror no terminó ahí. Después de todo lo que había vivido, no pude evitar sentirme como una superviviente. Pero las secuelas emocionales de todo lo que había pasado me dejaron marcada de por vida. Cada vez que pensaba en todo lo que había sucedido, me invadía un miedo profundo. Me asustaba pensar que había estado tan cerca de una muerte horrible, de ser controlada y manipulada por alguien que en apariencia, parecía un hombre respetable, exitoso, que tenía todo lo que cualquier mujer podría desear. Nunca me hubiera imaginado que debajo de esa fachada perfecta se escondiera un monstruo. Tras los arrestos me di cuenta de que aunque había salido físicamente ilesa, no era tan fácil recuperarse. Durante los primeros meses, me sentía completamente paranoica. Pensaba que me estaban observando todo el tiempo, que me seguían. Cada ruido extraño en mi casa me hacía saltar, y mi mente se llenaba de miedo. A menudo despertaba sudando, recordando lo cerca que estuve de ser secuestrada. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Tenía pesadillas recurrentes y desarrollé ansiedad, lo que me llevó a buscar terapia. Fue un proceso largo de sanación, y aunque la policía logró descubrir la magnitud de lo que había sucedido, nunca volví a ser la misma. Incluso después de que Carlos y su esposa fueron arrestados y sentenciados, el miedo nunca desapareció por completo. Mi vida nunca volvió a ser igual, y aunque traté de seguir adelante, siempre quedaba la duda de cuántos otros hombres como él podían estar haciendo lo mismo, escondiéndose detrás de una fachada de normalidad. Al final, lo único que pude hacer fue advertir a otras personas sobre los peligros que acechan en este tipo de trabajos. El mundo del escorting puede ser un lugar donde la gente puede esconder sus intenciones más oscuras, y nunca sabes quién es un depredador y quién solo busca compañía. Si algo aprendí en todo esto es que hay que estar siempre alerta, confiar en el instinto, y nunca dejarse llevar por las apariencias. La gente como Carlos a menudo es muy buena ocultando su verdadero rostro. A veces, miro atrás y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tomado esa decisión de llamar a la policía? ¿Qué si nunca me hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo? Esa pregunta siempre me perseguirá, pero lo único que sé con certeza es que me salvé a tiempo, y esa es la única razón por la que puedo seguir contando mi historia. Recuerda, la gente más normal, la que parece tener la vida perfecta, a veces es la más peligrosa. Siempre, siempre confía en tus instintos. Si algo no se siente bien, es probable que no lo esté.